Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente al aire. El día de hoy vamos a ver una enseñanza en el libro de Santiago. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo 1. En lo que ustedes abren sus Biblias, les invitamos a que nos visiten a nuestra página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Damos gracias por los saludos que nos mandan. Les mandamos nuestras bendiciones. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, sea tu palabra, Señor, fluyendo, Señor, en esta enseñanza. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, por permitirnos, Señor, un día más, Padre, por permitirnos ver tus obras, Señor. Los cielos, la tierra, Padre, todo habla de ti, Señor. Alabado eres, Señor. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor, por esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz, Padre. Y que a través de esa sangre nos cubrimos, Padre, para poder llegar al trono de tu gracia. El abrigo perfecto, Señor. Porque nosotros que somos, Señor, inmerecedores, Padre. Es tu gracia, tu amor, tu misericordia, Padre, la que nos cobija, Señor. Que tu palabra fluya, Señor. Que no sea palabra mía, Señor. Y que toque cada corazón, Padre, de todos aquellos, Señor, que en tu divina misericordia permitas escucharla, Señor. Para ti no hay tiempo, Señor. Tú eres un eterno presente, Padre. Obra, Señor, con tu poder, Padre. Ese poder sobrenatural, Padre, que toda mente finita no puede entender, Señor. Pero los que somos tus hijos, Señor, y nos has permitido ver, Señor, y veremos aún más, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Todo este contexto de la epístola de Santiago gira en torno a la salvación del alma. El tema de esta enseñanza es: desecha toda inmundicia. Vuelvo a leer nuestro versículo base. Por lo cual, cuando dice por lo cual, es porque ya está reafirmando algo muy necesario en la vida de un cristiano. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El libro de Santiago es el primer libro que fue escrito en el Nuevo Testamento. La tradición enseña que él era un hombre de gran devoción, y debido al tiempo que él pasaba orando de rodillas, buscando la comunión en todo tiempo con el Señor, estas le quedaron llenas de grandes callos. Santiago se dirigió, como vemos aquí en el versículo 1 de este capítulo 1, a las 12 tribus que estaban dispersas por la persecución que se había levantado después de la muerte de Esteban. Esto fue más o menos alrededor del año 35 después de Cristo. Ellos fueron dispersados.
y se establecieron como la iglesia en diferentes localidades, como lo deja claro en sus palabras en el capítulo 5, versículo 14 de este mismo libro de Santiago, cuando él les dice a los siervos, les dice: llame a los ancianos de la iglesia para que oren por los enfermos, y algunas indicaciones que les da. Pero ahí podemos ver que la iglesia estaba conformada en los diferentes hogares, en los diferentes lugares. Todos se fueron en las diferentes provincias alrededor de Jerusalén y muchos lugares más lejanos. Parece que el escritor conocía muy bien la situación de aquellos a quienes él se dirigía, o por lo menos tenía informaciones detalladas sobre lo que estaba sucediendo en medio de ellos. Muchos se estaban desviando de las enseñanzas de Cristo. Ya eran hombres y mujeres que su conducta dejaba mucho que desear. No eran de cristianos que caminaran con el ejemplo de personas redimidas. Tenemos que entender que el cristiano habla con su ejemplo. Por eso, en su comienzo, él dice de este versículo: desechar toda inmundicia. Es muy importante que el cristiano que ha nacido de nuevo tiene que desechar toda la inmundicia del viejo hombre y la abundancia de malicia, que eso en todas las generaciones se ha dado. Eso de estar pensando en doble sentido, que es lo que le gusta al enemigo para estar siempre con esa mente haciéndola cada vez más perversa, cada vez pensando en ese doble sentido, en esa malicia. Por eso él dice: desechar, de tajo, desechar, quita, repréndelo, cambia. Y recibid, te dice, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque en el momento que tú eres salvo, que tú has creído, se te ha implantado el Espíritu Santo, pero de ti depende, de mí depende, de todo aquel que ha tenido esa gran bendición, depende que puedas lograr salvar esa alma. El alma está compuesta de voluntad, de mente, de emoción. Todas nuestras emociones, todo lo que tenemos guardado en nuestra mente, toda esa voluntad que nosotros tenemos, es el alma. El alma, por lo tanto, es nuestra personalidad. Somos lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos. Es nuestro yo, es como tú te identificas. Santiago hace énfasis en este libro lo importante que es buscar la salvación del alma. La salvación del espíritu ya la habían recibido al creer en base al arrepentimiento y a la fe en el Hijo del Hombre. El verbo salvación en la Biblia se encuentra conjugado en 3 tiempos: en pasado, en presente y en futuro. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo, les invito a que vayan a 2 de Timoteo, Segunda de Timoteo 1, 8, 9. Dice, cito: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Ya ven? Está hablando de un testimonio. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Ya ven? Él nos llamó. Está hablando de un pasado. Está hablando con respecto a la salvación del Espíritu. Por eso lo menciona en pasado. Pero también lo tenemos en presente y lo vamos a ver en 1 de Corintios,
Váyanse otro poquito más atrás, Primera de Corintios 1:8. Es importante que vayamos viendo cada uno de nosotros la Biblia, estar leyendo los versículos, porque el Señor te ministra más. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque de ellas depende mucho la salvación. Capítulo 1:8 dice, cito, Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dice que estamos siendo salvos. Por eso dice, os confirmará hasta el fin. O sea, está hablando de un proceso, ¿sí? Y está hablando por lo mismo en presente. Y todo esto es con respecto a la salvación del alma. Y en el futuro, en el hebreo nos dice que seremos herederos de la salvación. O sea, hay en el futuro. Entonces, la salvación del espíritu ocurre cuando se nace de nuevo. La salvación del alma ocurre permanentemente durante el tiempo de nuestro caminar con Cristo, o sea, nuestra peregrinación cristiana. Más aún para explicar esto, desde el momento que recibes la salvación del Espíritu, hay un proceso hasta que hasta que llega tu muerte física, corpórea. Entonces, en ese proceso, ¿sí?, es el cual nosotros tenemos que buscar la salvación de nuestra alma. Y también está la salvación del cuerpo, que va a ocurrir en la resurrección de los muertos y el arrebatamiento. Entonces, la salvación del espíritu es lo que llamamos justificación. Hemos sido justos, hemos sido a través de Cristo, somos justificados. La salvación del alma se le llama santificación. Hay un proceso. Desde el momento que somos salvos del Espíritu, que tenemos que caminar buscando santidad. Por eso dice la palabra que sin santidad no podrán ver a Dios. Y existe también la salvación del cuerpo, que se le llama redención. El alma debe ser gobernada por nuestro espíritu regenerado, ahora habitado por el Espíritu Santo, quien a su vez debe gobernarlo. O sea, nuestra alma debe de estar regenerada. Para reafirmar con lo que decimos de nuestro versículo base, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y es bien importante reafirmar lo que nosotros decimos. El apóstol Pedro, en este libro de Santiago, como decimos, es Santiago quien lo escribió, pero vamos a ver en el libro de Pedro, que está el siguiente del libro de Santiago. Les invito a que vayan a Primera de Pedro 2:1-2. Primera de Pedro 2:1-2. Dice aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro se dirige a personas que ya nacieron de nuevo. Aún así, él les habla de la necesidad de crecer para salvación. Pero ¿cómo vas a crecer para salvación? Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas esas detracciones. Naturalmente, hay mucha gente que dicen, pero, y les estás explicando y aún te dicen, pero ¿cuál salvación? Si ya recibimos la salvación, desde el momento que declaramos a Cristo como nuestro Salvador, hemos pedido que nos escriban en el libro de la vida, que perdonen nuestros pecados, ¿sí? Pero
Hermanos, esa es la salvación del Espíritu. Nosotros tenemos que buscar después de eso la salvación del alma. Por eso Santiago dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. O sea, ahora tienes que abrirte, pero ya dejar toda la inmundicia y abrirte a este nuevo mundo de bendición que te da el Señor, que te ofrece a través de su Hijo. Hay un reino que Él te está ofreciendo, algo más, una eternidad en su presencia. Eso es lo que Él te ofrece. Dice que cosa que oído no oyó, ni ojo vio, son las que el Señor tiene para aquellos que le aman. Imagínate, ni siquiera tenemos idea de las bellezas que Él tiene para todo aquel que desee caminar con Él. Hemos hablado de que Él te da la libertad para elegir, ¿sí? Entonces Santiago habla de salvar el alma, y Pedro también habla de lo que es crecer para salvación. En otras palabras, crecer para la salvación es alcanzar la salvación en el último tiempo. La salvación del último tiempo es la salvación del alma. Por eso el cristiano que camina con el Señor, que busca esa salvación de su alma, que está dejando su ego, su orgullo, todo queda fuera en su vida. Dice como el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La salvación del Espíritu, llamada también nuevo nacimiento, es totalmente por la gracia. Ella es una dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación del alma es un proceso que tiene un precio. Necesitamos negarnos a nosotros mismos, y eso exige una disposición para sufrir. La palabra de Dios nos enseña que el propósito de Dios es santificarnos totalmente, y eso incluye el espíritu, el alma y el cuerpo. En Hebreos 12:4 dice que la palabra de Dios penetra hasta separar el alma del espíritu. Cuando estaba el padre Adán, él tenía bien separado lo que era el espíritu, el alma y el cuerpo. Adán caminó con Dios en el huerto del Edén, y su espíritu era el que estaba siempre en conexión con el Señor. Su alma estaba sujetada al espíritu. Pero cuando entró el pecado, automáticamente el alma predominó y el espíritu quedó sumiso. ¿Sí? Por eso dice la palabra que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y separa el alma del espíritu. Necesita volver a la creación original, a la forma del principio como el Señor lo creó. Igualmente habla de separar coyunturas y tuétanos. Hay una diferencia. La salvación del alma exige autonegación y sufrimiento. Adán al principio no tenía problema, él no tenía que luchar con su alma, estaba sujeta, porque no existía el pecado en él. Pero ya nosotros nacemos con el pecado adámico. En el momento que el Señor nos da la salvación del Espíritu, tenemos que luchar a través del poder del Espíritu, a través de su palabra. Él nos ayuda, porque Él nunca nos va a dar más de lo que podamos soportar. Nunca. Pero tiene que haber en nosotros autonegación y sufrimiento. Cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos que iba a Jerusalén para sufrir, morir y después resucitar, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Esto lo vemos en Mateo 16, dice: Señor, ten compasión de ti. Pero el Señor lo reprendió y dijo a sus otros discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiere salvar su alma, la perderá. Y todo el que pierda su alma, por causa de mí, la hallará. Estas palabras no fueron dirigidas a pecadores perdidos, sino a hombres que habían creído ya en el Señor. Pedro no quería negarse a sí mismo, su alma, a su ego. Él no lo veía, pero él tenía mucho egoísmo, mucho egocentrismo en su alma. Y ese hecho se consumó cuando él negó 3 veces al Señor para poder salvar su pellejo. Él le dijo al Señor que él nunca le iba a negar. ¿Y qué le dijo el Señor? Antes de que el gallo cante, 3 veces me vas a negar. Pero él se arrepintió. Tuvo que pasar ese proceso. El Señor es un castigador, pero es un castigador, al que ama Él castiga, pero para bien. En ese mismo dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, dice en ese mismo versículo, el capítulo de Mateo, dice, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí, cuando él dice conforme a sus obras, está hablando de la salvación del alma. Dice que él pagará a cada uno conforme a sus obras. Por lo tanto, la recompensa será dada a aquellos que siguieron al Señor, negándose a sí mismos y tomaron la cruz. Aunque eso implique ir hasta el matadero. Que te corten la cabeza, que te encierren en una cárcel, lo que sea. Pero hay recompensa. Estos son los que vencen al diablo por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En Apocalipsis 12:11 vemos que el galardón está relacionado con ese aspecto de la salvación. En el cielo no habrá lugar para recompensas y diferencias entre los hijos de Dios. Todos los que son hijos de Dios, que recibieron la salvación del Espíritu, sí van a ir al cielo. Sí van a ir. Ya está la salvación. Eso ya lo hizo Cristo. La salvación de tu espíritu ya está. Pero durante el período del reino, sí va a haber diferencias. Y ahí va a haber recompensas. El Señor Jesús ha de venir a reinar en esta tierra durante 1000 años. Y ya está a la puerta. Ya está pronto. Ya estamos viendo los tiempos. Es en ese tiempo que las obras hechas con Cristo serán recompensadas. El que verdaderamente haya buscado la salvación de su alma. Y esto el apóstol Pablo lo declara en Hechos 14:22, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, repito, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También cuando vemos en el libro de Job, él no sufrió por causa del pecado. Satanás le dijo, el mismo Dios le dijo a Satanás, no hay otro como él en la tierra. Pero Job necesitaba perder su alma y tuvo que pasar por la prueba. En ese proceso su alma quedó expuesta y el Señor permitió que pudieran ser abiertos sus ojos de tal manera que se viera a sí mismo. Él hacía holocaustos cuando sus hijos pecaban. Cada vez que hacían fiestas que era de continuo, él decía, voy a hacer holocausto por mis hijos. Él se paraba en la entrada de la ciudad y siempre le daba a los ancianos, le daba a todo el necesitado. Él daba. Pero hubo un momento en que él sentía que era él. Sabía que era bendición de Dios, pero había un ego en él muy grande. Pero tuvo que pasar por esa prueba y el Señor abrió sus ojos porque fue manso y humilde, porque permitió que Dios trabajase en él.
Por eso él al final del libro dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y cuál fue la recompensa que el Señor le dio al final? La porción del primogénito, la doble porción, que es figura de la recompensa que el justo juez dará a todos los que se niegan a sí mismos, que toman su cruz y siguen al Señor por donde quiera que Él va. Job necesitó de las pruebas para ser perfeccionado. La primera iglesia, como hicimos mención, eran personas salvas por medio de la fe. Sin embargo, Dios dice: el plan establecido en mi Hijo desde la eternidad exige que los pecadores salvos por mi gracia, porque es por su gracia, sean conformados a la misma imagen de mi Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Grande Dios, alabado Dios, te alabamos, mi Dios. Tenemos que ser conformados a la misma imagen de su Hijo. Por lo tanto, para el corazón del Padre no es suficiente quitar al pecador de las garras del diablo. No. Se necesita, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hoy mismo, la iglesia está pasando por innumerables pruebas y es importante estar firmes en la cruz de Cristo, tomar cada uno su cruz y seguir al Señor. El carácter de Cristo debe ser formado en nosotros, ser conformados a su misma imagen. Santiago dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como dice el versículo base: desechando pues toda malicia, todo engaño, como dice Pedro, hipocresía, envidias, todas esas distracciones. Tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El resultado final será: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Gloria a Dios. Santiago advierte a sus lectores que hay que ser perseverantes, y habla de la reacción correcta que debemos tomar durante las pruebas, y establece la diferencia entre prueba y tentación. Dios prueba y Satanás tienta. Santiago dice que en la prueba debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira. Y también habla de la diferencia entre prueba y corrección. La prueba es esencial para nuestra madurez espiritual. Eso significa que todo hijo de Dios debe estar preparado para enfrentarla. La prueba puede conducirnos a un punto donde nuestra carne sentirá que está siendo incomodada. A la carne no le gusta. Por eso se introdujo de una manera tan sutil la doctrina de la prosperidad, la doctrina del arrebatamiento antes del tiempo. Todo acomodado a almas que no desean llevar la cruz de Cristo. No quieren dejar el mundo, lo que le gusta al alma, entretenimiento, etcétera, etcétera. O sea, Dios probó a Abraham
pidiéndole que ofreciese a su hijo Isaac en holocausto. ¿Y por qué tuvo que pasar Abraham esa prueba? Si Abraham ya había dejado a su tierra, a su parentela, él salió como el Señor le dijo. Esas promesas que él le dio. ¿Por qué tuvo que pasar Abraham cuando ya había demostrado al Señor que él había dejado todo por él, que él era primero, antes que nada? Tal vez un momento hubo en que Abraham fijó sus ojos en su hijo Isaac y los desvió de Dios. Nunca olvidemos que el Señor sabe que nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. A Él no le podemos engañar. Él conoce nuestro corazón. Aun cuando nuestros pensamientos no están, no lo sabemos que ya bien, Él ya los conoce. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde está puesto tu corazón? El primer mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. También dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. En Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primero. Él no te está diciendo que dejes literalmente a tu familia, no. Él dice que Él sea el primero en tu vida. El tesoro de Abraham ya no era el Señor, sino que ahora era el Señor e Isaac. Isaac era su tesoro y su corazón estaba en ese hijo. Por eso el Señor le pidió a Isaac en holocausto. Holocausto significa todo quemado, que también simboliza la entrega de nuestro todo al Señor. ¿Dios quería realmente a Isaac o quería a Abraham? Sin duda alguna, Dios quería a Abraham. Al levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el corazón de Abraham se había vuelto totalmente al Señor nuevamente. Todos tenemos procesos en los cuales el Señor nos necesita pulir. Yo recuerdo en mis primeros tiempos, cuando el Señor tuvo misericordia de mí y empecé a congregar, Él mismo me dirigió a un lugar donde yo bendigo la vida a todos de esos hermanos que el Señor me permitió conocer. Mi madre no caminaba. Ella era inválida. Ya tenía unos años. Ella estaba acostumbrada a que sábado, domingo, sábado tarde, domingo, todo el día salíamos a la plaza, salíamos a comer. Todo el tiempo era estar fuera porque ella todo el día en la semana estaba sola hasta que yo llegara de trabajo. Y cuando empiezo a caminar en el Señor, empezó a haber una lucha espiritual. Los que conocen del caminar en Cristo sabemos que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, seres malignos que están en los aires. Pero Dios nos ha dado la victoria. Y mi madre no quiso ir y empezó a haber una lucha. Y se empezó a importunar y a ponerse mal cuando veía que yo me empezaba a arreglar para ir el domingo a la iglesia. Pero tú te das cuenta que ya después tiene que ser Él o tus circunstancias. Así sea tu madre, tu padre, tu hijo, primero está Él. Y mi madre empezó a ponerse mal. Y hubo un momento que yo, nerviosa, yo empecé a llorar y yo digo, Señor, mira, mi madre no quiere ir. Y aquí estoy yo.
Yo la amo. Yo sé, o sea, no puedo vivir lo que ella vive porque ella no camina. Yo no sé lo que es estar encerrada a los 6 en 4 paredes, imposibilitada por tus piernas. Y cuando yo salgo y veo a mi madre, ella me dice, ¿qué tienes? Y hablé con la verdad. Yo no sé qué es lo que está pasando en mi vida, pero hay algo dentro que está sucediendo grande. Pero hay una lucha también porque tú no quieres ir. Y mi deseo es estar allá porque yo sé que algo está haciendo el Señor. Y yo salían mis lágrimas y yo temblaba mis manos. Había un ventanal grande. Y en nuestro país, muchas de las bardas altas se les pone vidrios, pues para evitar robos, ¿no? Como un medio de defensa. Y en eso, cuando yo volteo, una paloma preciosa estaba ahí, parada. Y yo sentí la presencia del Espíritu. Y yo le digo, madre, mira, ahí está el Espíritu Santo. ¿Cuándo ves ahí una paloma? Nunca. Ahí está. Mi madre pudo sentir. Ella misma dijo, ve hija, ve. Ve hija, ve, no me hagas caso. Tiempo después ella llegó a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Dios no quiere ni necesita Isaacs en nuestras vidas. Dios merece. Y lo que simplemente quiere es que siempre le demos el primer lugar. Así sea tu esposo, tu hija, quien sea. Él es primero en todo. La prueba nos lleva al punto donde somos constreñidos a depositar todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Pero con responsabilidad, que es llamado también dominio propio. Haciendo las cosas correctamente, porque tenemos responsabilidad en nuestro actuar con Dios. Los tiempos de prueba son difíciles, sí, y hay tendencia siempre a murmurar y reclamar sobre los arreglos que Dios hace para nuestro crecimiento. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel, duros e incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes siempre están contra los profetas. Y se llega a pensar que el Señor es injusto y que no somos merecedores de ese trato. Algunas pruebas son cortas y otras muy largas. La iglesia primitiva pasaba pruebas muy fuertes y la reacción de ellos ciertamente fue negativa. Por eso Santiago tuvo que escribir este primer libro del Nuevo Testamento. El Señor le habló, el Espíritu Santo le condujo a escribir este libro, que es grande para todo aquel que lo escudriña y revela varios aspectos de prácticas equivocadas entre aquellos hermanos. Había preferencia por hermanos ricos, ausencia de buenas obras, deseos de ser maestros, faltándoles aún el dominio de la lengua, disputas, disensiones, búsqueda de satisfacción a sus deseos carnales. Prácticamente estamos hablando de su amistad con el mundo, planes sin sumisión a la voluntad de Dios, gente deshonesta. Hay mucha similitud con la iglesia de hoy. Los tiempos son los mismos. El mismo Salomón lo dijo. No hay cambios. Y al ser probados, ¿qué dicen muchos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y Santiago nos enseña cuál es la reacción correcta que debemos cultivar durante el periodo de la prueba. Escribiendo para hermanos que estaban pasando por situaciones difíciles,
Él nos permite entender tres cosas, a saber, la primera, ¿cuál es el propósito a ser alcanzado a través de la prueba? ¿Cuál debe ser la reacción del creyente al pasar por la prueba? ¿Y cuál será el resultado de la prueba? El propósito de todo esto es la madurez espiritual. Y este libro de Santiago lo vamos a dividir en tres enseñanzas. Esa es la primera, la cual le pusimos por tema desechando toda inmundicia, esperando en el Señor que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. El Señor obra solamente en los corazones dispuestos a reconocer que solo Él puede guiar nuestras vidas y llevarnos en victoria por el camino angosto, parados en las rocas que es Cristo. Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está siendo claro. Hay un camino, el cual Él quiere que caminemos con Él. Aquí en el capítulo 1 de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí está hablando de prueba y alegría. ¿Cómo alguien puede hallar motivo de gran gozo en medio de una prueba? Nuestro ego se resiste absurdamente contra cualquier sufrimiento. Al alma no le gusta sufrir. Todo lo quiere placentero, como lo es un hermoso día de sol. Muchos, si ven un día nublado, entran en depresión. Y el apóstol nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en las pruebas. Cuando vemos la vida de José de los sueños, cuántas pruebas tuvo que vivir, pero siempre confió. No permitió que su corazón se oscureciera. Él creyó a través de los sueños en el Dios de la creación. No permitió que las circunstancias adversas le desviaran de su propósito con Dios. Hubo una escritora en los años de 1830, principios de 1900, de nombre Hannah Tatum. Ella fue una oradora y autora laica en el movimiento de santidad aquí en los Estados Unidos. Y ella escribió que todo el sufrimiento de José fue como el carruaje de Dios para llevarlo al trono de Egipto. El Señor hace maravillas. El Señor es sobrenatural. Para Él no hay nada imposible. Probablemente hoy veas todo oscuro. Como que luchas y luchas y luchas y ves que no avanzas. Pero déjame decirte, Dios es un Dios de propósitos. Él es sobrenatural. Simplemente estás en proceso. Créeme. No te desvíes. Lucha. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. José fue como el carruaje de Dios, dice. Sus sufrimientos, todas sus pruebas, fue el carruaje de Dios para llevarlo al trono de Egipto. Miren hasta dónde lo levantó. Después de que lo tiraron a un pozo, después fue golpeado, abusado, fue llevado a una cárcel, y no por 3 días, ni por un año, no.
Muchos años, demasiados. Es verdad que anhelamos conocer las cosas espirituales profundamente, pero nos olvidamos que en la escuela del sufrimiento se gradúan pocos doctores. Nuestra tendencia natural es querer vivir siempre una vida tranquila, sin obstáculos y sin ninguna otra cosa que pueda quitarnos la paz. ¿No es así? Pero lo que muchos cristianos desconocen es que nuestro aprender es mucho mayor bajo la vara de Dios, que nos castiga, que bajo su callado, que nos consuela. Jacob necesitó aprender a negarse a sí mismo y a tomar su cruz. Él era engañador. En el vago de Jacob, allí en Peniel, él fue quebrantado. Mas de ahí en adelante, necesitó apoyarse en un bastón. Aquel bastón en Jacob vino a ser símbolo de los tratamientos que él recibió del Señor. Cuando llegó al final de su carrera, la Escritura dice en Hebreos que él adoró a Dios apoyado en un bordón. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, acepte su cruz como un bordón y no como un tropiezo, sino como un bordón, como oportunidad. Vamos a leer el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, prueba y paciencia. Si nuestra reacción con la prueba fuese correcta, de gozo, entonces ella producirá en nosotros paciencia. Es decir, que experimentaremos constantes avances sin desvío. El Señor, aquí estoy. Es mi prueba. Necesito pasar un proceso. Tienes que trabajar conmigo. Tú eres el alfarero. Yo soy ese barro dispuesto. Lo acepto, Señor, con gozo. Y ese gozo, esa aceptación de que Él trabaja en ti, va a producir en ti paciencia. Él solamente quiere un corazón dispuesto. Escucha. Cuando nuestras pruebas están relacionadas con personas, el Señor nos llama a la paciencia. Paciencia indica la capacidad de sufrir bajo situaciones adversas, dándoles la bienvenida y conquistándolas. Y el término perseverancia es más usado con relación a la reacción de las cosas. O sea, hay paciencia. Cuando son situaciones de cosas, tenemos que ser perseverantes. Perseverantes. Ser organizados, dominio propio. Pero cuando es con personas, tenemos que ser pacientes. Porque hay muchas cosas que el Señor va a tener que cambiar. Pero ya no por nosotros. Él lo va a hacer. Nosotros solamente tenemos que sujetarnos a su palabra. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí está hablando el Señor de carácter, prueba y carácter. Si la paciencia, dice, tuviese su obra completa, esto es, si nos mantenemos en constantes avances con Él, sin desvíos, el Espíritu Santo nos tornará perfectos, íntegros y en nada negligentes. Pero a través de Él, no con nuestra fuerza, Él lo hace. El Espíritu Santo te va ayudando a formar tu carácter, siendo íntegros, que todo concuerda, lo que yo pienso, lo que yo hago y lo que yo digo. Esa es una persona íntegra. Una persona que no es íntegra dice una cosa, habla otra y piensa otra, completamente deformado en su corazón. Una persona íntegra
sabe lo que habla, y lo que habla es lo que está pensando y es lo que está haciendo. Tenemos que lograr llegar a madurez espiritual, ya no ser fluctuantes, como dice, sino para que seáis perfectos. Un estudiante, después de ser esforzado y aprobado en sus exámenes, llega a la madurez. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y no permitimos que nuestras concupiscencias o dependencias nos dominen. Ya las dependencias tienen que quedar fuera de nuestras vidas. No podemos depender de nadie, solo de Dios. Las dependencias ya no. Él nos capacita a avanzar sin desviarnos en fe. Y esa es la relación correcta para con las pruebas, transformándonos en cristianos perfectos. Y ser cabales significa tener todas las partes y todas las partes completas. Podría decirse personas íntegras. El apóstol Pedro describió de forma clara lo que sucede en la vida de un cristiano que madura y se torna cabal cuando coopera con el Espíritu Santo en él. Lo vimos en la enseñanza anterior, cuando él dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo dice, añadid. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando eso? Ahí te está diciendo que tiene que ser acción. Añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. A vuestra virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Él menciona 8 virtudes, incluyendo la fe inicial. Tenemos claramente la idea de lo que es añadir. Obra, dice. Tenemos que trabajar con, en y por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos añadir estas virtudes. Cada una de ellas deberá ser plenamente desarrollada en la vida de cada cristiano. Ese es el sentido de la palabra cabales, sin que os falte cosa alguna, dice. Eso es, formándose el carácter de Cristo en el creyente. Cuando tú te sometes a la palabra, te sometes a la oración, buscas poco a poco ayunar, buscas caminar con el Señor te empieza a formar. Ya no eres reactiva a las cosas que suceden a tu alrededor, porque el Señor, Él es el que toma el control de todo. Cuando tú permites que Él obre y Él trabaje, incluso tú no ves cómo el Señor va cambiando en tu vida. Tú no lo ves, pero las demás personas lo pueden ver. Si la paciencia no tiene su obra completa, es decir, si interrumpimos la obra del Espíritu Santo a través de la prueba, perdemos todo lo que fue realizado hasta ese momento. Más tarde el Señor tendrá que retornarnos hasta aquel punto y comenzar todo de nuevo. Cada prueba es medida y cuidada amorosamente por la mano del Señor, de tal manera que encaja perfectamente a nuestra necesidad. Y cada hijo suyo logra soportar el sufrimiento. Nunca seremos probados más allá de nuestras fuerzas o de nuestra capacidad espiritual. Las pruebas vienen para probarnos la fe y generar paciencia. Pero dejen que ese proceso continúe hasta que la paciencia se desarrolle completamente y descubrirán que se puede tornar en hombres o mujeres maduros, con carácter íntegro, sin ningún punto débil. Ya no van a ser gente que esté oscilando en el carácter, sino gente formada por el Señor. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuántos hijos de Dios se quedan esperando durante años por la solución de algo que les hace sufrir terriblemente, sin que ninguna solución aparezca? Entonces, ¿qué dice? Sabiduría. Es para situaciones como esta que el Señor promete conceder sabiduría. El secreto continúa siendo paciente. Pues si proseguimos fielmente con el Señor a través de la prueba, alcanzaremos un entendimiento completo y maduro de lo que el Señor tiene en mente para nosotros en aquella prueba. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 7. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santo Dios. 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El Señor promete darnos sabiduría hasta que lleguemos al fin de la prueba. Pero necesitamos pedirla con fe, no dudando nada. Fe y duda son dos cosas opuestas, pues donde comienza la una, termina la otra. Él ya prometió, tú tienes que creer, y la sabiduría ha de sernos concedida. En el tiempo del Señor conoceremos lo que Él está haciendo, es en su tiempo. Por eso dice, hay cosas que no entiendes hoy, pero entenderás mañana. Y entenderás cuál fue su propósito. La duda y la inestabilidad es reflejada en el hombre de doble ánimo. Por lo tanto, es inconstante en todos sus caminos. Al Señor no le gusta eso. El Señor no puede arreglar tu vida si sigues inconstante, si sigues cambiando de pensamiento, si no te abandonas a Él. La paciencia, por eso dice que la paciencia obtenga su obra completa. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. 10. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí el apóstol está constatando a dos hermanos cristianos, uno rico y el otro pobre. ¿Qué relación existe entre los hermanos pobres y ricos con la cuestión de las pruebas? La abundancia de bienes generalmente provoca arrogancia, pero la prueba trae un recordatorio claro del Señor con respecto a lo banal que es tener bienes materiales. Por eso dice que la hierba se seca, la flor se cae, desapareciendo su hermosura. Eso simboliza el tratamiento del Señor. El sol representa la prueba enviada, ¿sí? Dice en el capítulo 2:5, cito, hermanos míos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago concluye su exposición sobre el propósito de las pruebas. El hombre bienaventurado es aquel que persevera durante la provocación. El término soporta es el mismo usado para paciencia en el versículo 4. Él menciona la prueba de la fe y ahora retorna al pensamiento hablando del hombre que fue probado y aprobado. O sea, fue probado y pasó. Entonces, ¿qué fue? Aprobado. Por eso dice que recibirá la corona de vida. Está hablando también del desarrollo de carácter. Pasó la prueba. Aprendió a doblegarse, a ser callado, a permitir que el Señor obrara en su vida. ¿Sí? Santiago dice, tomar con sumo gozo las pruebas, las cuales prueban tu fe y a la vez te producen paciencia. Pablo a los romanos también dijo palabras semejantes a las de Santiago. Les dijo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Santiago dice que debemos alegrarnos con las pruebas y Pablo declara que debemos gloriarnos en las tribulaciones. La palabra prueba en griego es carácter. Por tanto, el propósito anhelado por el Señor en las pruebas es un carácter aprobado, maduro. ¿Por qué el cristiano aprobado es bienaventurado? Porque entonces aquí dice en el versículo 12 que él fue calificado para recibir la corona de vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién no quiere recibir la corona de vida? Por eso tenemos que fijar nuestros ojos en lo que Él promete. Ya todo lo demás quedó fuera. Para nosotros el mundo no existe. Estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Nuestro pensamiento, alma, mente, corazón, con toda nuestra fuerza tiene que estar en ese lugar que Él nos ha prometido. Cielos nuevos, tierras nuevas. Por eso el cristiano redimido desea ya que el reino del Señor se establezca en esta tierra. Pero para establecerse aquí en la tierra, hermanos, va a haber todo lo que ya está a la puerta. Temblores, tsunamis, ya viene todo, ya empezamos, o sea, ya está a la puerta. No pienses que esto va a cambiar, pero estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Si tú aún no le has recibido, al final vamos a orar por ti. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, sublevado, y Moisés llegó, indicado por el Señor, usado por el Señor, llegaron las plagas. Y ustedes pueden ver a través del libro cómo las plagas llegaron a Egipto y en lo que sucedían cada una de estas plagas, todo Egipto era invadido, mas sin embargo todo el área donde estaba el pueblo de Israel no pasaba nada. Y los egipcios estaban impactados. Por eso no dudamos que muchos egipcios se convirtieron también y salieron también con ellos. Así también que algunos judíos también endurecieron su corazón y prefirieron quedarse en el mundo. De todo hay. ¿Pero a qué viene esto? Sí, viene todo. Tsunamis, temblores, todo, porque el reino de Dios ya viene a establecerse. Anhelamos la venida de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo. Pero hermanos, ten confianza que a ti no te va a pasar nada, porque el Señor
va a cuidar de su pueblo. Por eso dice el Salmo 91, el que está en el abrigo del Altísimo vivirá seguro bajo la sombra del Omnipotente. Digo yo, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confío. Gloria a Dios. Todo aquel que cree tiene vida eterna, pero la corona de vida está reservada solo para los que fuesen aprobados en la prueba. El Nuevo Testamento hace referencia a 5 tipos de coronas. Está la corona incorruptible, la corona de gozo, la corona de vida. Las coronas están relacionadas con el galardón y representan la doble porción que Job recibió. Si un hijo de Dios persevera aún estando bajo duras pruebas, eso prueba el cuánto le ama al Señor. Por eso Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Solo los que aman a Dios pueden soportar el fuego de la prueba sin desistir. Aunque no puedan explicar lo que está sucediendo, aún así ellos prosiguen declarando que Dios es fiel y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Lo dice Romanos 12, 1, 2. Debemos ser pacientes durante el tiempo de la prueba. Él nos da sabiduría. Pero no con nuestra fuerza, hermano. No con nuestra fuerza. Es a través de Él. Nunca gloriarnos, hermanos. No vaya a pasar lo que le pasó al apóstol Pedro. Él mismo le dijo, yo estoy aquí, que me hagan lo que sea. ¿Y qué pasó? 3 veces le negó. La prueba coloca nuestra fe en el fuego para tornarla real. La tentación toca nuestra naturaleza caída y trata de llevarnos a la desobediencia. Por eso debemos ser vigilantes en el periodo de la prueba. Pues una verdad indiscutible es que Satanás intentará durante ese tiempo llevarnos a pecar contra el Señor en este punto. Que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Por eso Santiago nos muestra la gran diferencia entre lo que es la prueba y lo que es la tentación. La tentación no proviene de Dios. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No lo diga. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero muchos podrían decir, Jesús no es Dios Hijo. Y si Jesús fue tentado por el diablo, entonces, ¿cómo podemos afirmar que Dios no puede ser tentado por el mal? Porque hay mucha gente que le encanta empezar a estar señalando, en lugar de pedirle al Espíritu Santo que te hable. No dice en Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo como nosotros, te dicen. Los evangelios afirman que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y si Jesús es Dios, Él no podría ser tentado por el maligno. Aunque el Hijo de Dios se encarnó, escuchen, no se me pierdan. Aunque el Hijo de Dios se encarnó, Él no dejó de ser Dios. Tenemos que tener bien claro que Él fue engendrado por la virtud del Espíritu Santo en el vientre de María. Él no tuvo papá humano. Pues si eso no hubiese sucedido, Él no podría ser llamado la simiente de la mujer. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Él era el Santo de Dios desde el vientre de su madre. Jesús por eso declaró a sus discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros,
porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada contra mí. No tiene nada en mí, perdón. En otras palabras, Jesús no poseía nuestra naturaleza caída, sino que para salvar a la humanidad tomó la misma naturaleza de Adán y Eva, pero aquella que era antes de la caída. Por eso, en su humanidad de Cristo no existía el viejo hombre, la carne. Esa es la razón por la cual él no podía ser tentado por el mal y pecar, como sucede con nosotros. Al declarar que el príncipe de este mundo nada tenía en él, nuestro Señor Jesús manifestó su divinidad, así como su superioridad como ser humano. Adán desobedeció a Dios y cayó, pero Jesús, como el Hijo del Hombre, permaneció fiel al Padre hasta la muerte. La diferencia entre la tentación del Señor y la nuestra es que Él no podía ser perturbado en su interior cuando era tentado. En cambio, nosotros sí lo somos. Dentro del cristiano se produce una lucha de vida nueva contra el viejo hombre, con el fin de no aceptar los ofrecimientos del enemigo. En Jesús esta lucha no existía, pues en Él no estaba dentro de Él el viejo hombre, es decir, la vieja naturaleza, o sea, la naturaleza caída. Por eso, en ese sentido, ningún esfuerzo del diablo podría despertar dentro de Jesús ningún deseo de practicar el mal sugerido. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación es el ofrecimiento del diablo para satisfacer nuestra carne. Repito, la tentación es el ofrecimiento del diablo para satisfacer nuestra carne. La concupiscencia es aquella tendencia interior que adquirimos a través de la caída, pues somos atraídos, seducidos por esa concupiscencia. La parte del diablo es la tentación y nuestra parte es la concupiscencia. Él lo pone, Él te lo pone enfrente, pero tu concupiscencia es la que actúa. Y estos dos juntos dan a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sin la menor duda, estos pasajes se refieren a la muerte espiritual. Así es que si estás con tu concupiscencia, permitiendo que dirige tu vida, ten cuidado. La muerte física también está incluida aquí. Muchos pierden prematuramente la vida física por causa del pecado. Si nosotros vamos al libro de Proverbios, les invito a que vayan al libro de Proverbios, no pierdan el de Santiago. Vayan a Proverbios, es bien importante entender esta parte. Proverbios 10:27. Proverbios 10:27, dice así la palabra. El temor de Jehová aumentará los días,
mas los años de los impíos serán acortados. Proverbios 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El fin de la tentación es llevar a un hijo de Dios a pecar, pero no es Dios, y romper su comunión con el Padre. Pero gracias a Dios la separación es apenas temporal y se limita apenas a la cuestión de la comunión. Somos hijos de Dios y nuestro parentesco con Él no puede ser anulado, pues nacimos de Dios, nacimos de lo alto, nacimos del Espíritu y somos miembros del cuerpo de Cristo. La salvación en el Espíritu no se pierde. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El creyente puede descansar en la prueba, pues esta es una buena dádiva del Padre Celestial. Su primera buena dádiva para con los seres humanos pecadores es la regeneración para una nueva vida. Tenemos que tener bien claro eso. Las pruebas es para regenerarnos, pero claro, si nos sometemos a Él. El autor llama a no confundir la prueba con la tentación. La codicia da a luz el pecado y el pecado da a luz la muerte. En cambio, el Padre de las luces, a través de la obra del Espíritu Santo, nos da a luz a nosotros, sus hijos, en Cristo. Esta es una de las mayores dádivas y don perfecto que el Padre nos concede. Cuando somos engendrados de nuevo, regenerados, nos tornamos para Dios, en una especie de primicias de sus criaturas, como dice aquí en el versículo 18. En Romanos dice, donde está escrito que Dios ha de traer libertad a la creación por medio de la liberación de sus hijos. Toda la creación está gimiendo hasta hoy, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. La creación está gimiendo por la redención. Los hijos de Dios estamos clamando también porque el reino se establezca. Pero vamos a ser manifestados. Miren qué bello. Toda la creación está gimiendo hasta hoy, aguardando que la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Esta es nuestra primer parte de esta enseñanza. Demos gracias a Dios. Inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento, Padre, en este día, Señor, todos los hermanos, hermanas, Padre, que hayan escuchado, Señor, que escuchan esta enseñanza, Padre. Ayuda, Señor, a que cada prueba produzca paciencia, Padre. Gozo, Señor, gozo, paciencia. Que forme carácter, Señor, en la vida, Padre, de mis hermanos, de mis hermanas, Padre. Para que sean, Señor, un grato olor a ti, Padre Santo. Vasos de honra para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor, que no nos será dado más de lo que podamos soportar. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, está, Señor, en todo aquel que camina en ti, por ti, para ti, Padre. Padre, yo te presento a aquellas personas, Padre, que han escuchado esta enseñanza, pero no han tenido, Señor, una experiencia contigo, Padre.
Yo te invito a ti, da un paso de fe ante el Señor. Levanta tu rostro y clámale y dile: Padre, aquí estoy. Perdona mis pecados. Ayúdame a tener una experiencia con tu Espíritu Santo. Ayúdame a arrepentirme y que haya fe en mí. Oh Padre Santo, yo te presento estas almas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, obra en sus vidas, Padre. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor. Y esperamos, Señor, que tu reino se establezca, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Amén.